Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que Dios nos brinda de poder escuchar su bendita palabra, su bendito consejo, las sagradas escrituras. Y con ello en mente le invitamos a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a estar dando lectura en Mateo capítulo 26, versículos 6 al versículo 13. Le vamos a pedir de favor que en la medida en que pueda, trate de colocar su teléfono sin que haga ruido y preste atención al consejo de Dios, es lo más importante en esta hora. Nuevamente Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Leemos la escritura y pasamos a la explicación del pasaje que corresponde al día de hoy. Dice así las sagradas escrituras: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos. Nos acercamos con humildad y con reverencia, Señor, a tu palabra. Reconocemos que ella es tu consejo, que se desprende de tu carácter, de esa naturaleza y atributos del único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea de edificación a tu iglesia, que tu amado Espíritu Santo nos dé ojos para poder verla, oídos para poder escucharla, atenderla, contemplarla. Y sobre todo, como siempre, pedimos un corazón bien dispuesto, no solo a aceptar tu palabra como la verdad, sino, Dios Padre Santo, la voluntad para obedecerla. Te pedimos también que tu palabra, por medio de esa obra de gracia y de tu decreto de redención eterno, pueda continuar llamando a aquellos que han de proceder a ese arrepentimiento y esa fe salvadora en Cristo Jesús. Te damos pues gracias en todo y por todo. En Cristo Jesús, quien oramos. Amén y amén. Debo confesar que la porción que corresponde al día de hoy se me hizo un tanto difícil. La leí, la volví a leer, y la leí, y la volví a leer, y no sabía cómo empezarla. La estudié, obviamente, y la consideré dentro del cuadro general del escenario que se presenta ahora en Mateo, del versículo 26 hasta finalizar el capítulo 28 de este evangelio. Nos corresponden esos últimos 3 capítulos. Y las circunstancias muy particulares que inician del capítulo 26, luego de Jesús haber finalizado aquel sermón o aquel mensaje profético en el Monte de los Olivos con relación al día de juicio que traería al Hijo del Hombre sobre la ciudad de Jerusalén. La porción de la Escritura que hemos leído en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, es importante que también sepan que debe ser considerada en una visión sinóptica
Y esta específicamente se sale de lo que es una consideración sinóptica, y me explico. Por lo general, cuando se habla de mirar un pasaje dentro de una visión sinóptica, casi siempre se utiliza una visión paralela o conjunta, y es un estudio donde se mira ese pasaje a la luz de cómo si está en Mateo, en Marcos y Lucas. Por lo general, esa visión sinóptica no incluye el Evangelio de Juan, porque Juan, el esquema o el bosquejo de Juan es un tanto diferente a los otros 3 evangelios. Sin embargo, en el pasaje que corresponde de estudio este día, esta porción debe ser también considerada. De hecho, hallamos muchos detalles que no están escritos en Mateo dentro del Evangelio de Juan. Así que esta porción posteriormente, entiéndase que aunque la leímos en Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, es necesaria verla también a la luz del Evangelio de Marcos capítulo 14, versículos 3 al 9, y también lo concerniente en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 1 por lo menos hasta el 8. Esa es la parte básica. Hay algunas personas que tratan de unir esta historia a otra historia que corresponde al Evangelio de Lucas, está en el capítulo 7. Pero es una historia que, aunque tiene cierto parecido y hay unas personas que participan y parecerían que podrían ser las mismas, realmente no lo es. Así que esta porción, dependiendo qué comentarista, donde usted busque, va a encontrar que algunos van a decir que acontecen 3 eventos diferentes, otros dicen es un solo evento. Y aquellos que piensan que realmente se dieron solo 2 eventos. Un ungimiento que se va a dar en casa de un hombre llamado Simón el leproso, que es el que estamos considerando, y el evento que se da en el Evangelio de Lucas capítulo 7 con relación a Simón el fariseo, que también invita a Jesús a su casa y va a entrar una mujer. La consideración o la aparente confusión o la razón por la que algunos los ven como 3 eventos o un solo evento y otros 2 eventos es nuevamente porque tanto Mateo como el Evangelio de Marcos nos dice que esto se da en casa de Simón el leproso, pero tenemos también nuevamente que en el Evangelio de Lucas capítulo 7 se habla de un Simón, no leproso, un Simón fariseo. Y tenemos que ambos ungimientos, tanto el de Mateo, Marcos y el de Juan que acabo de mencionar, lo lleva a cabo una mujer, y el que se desarrolla también en casa de Simón el fariseo, también hay una mujer que lleva a cabo el ungimiento. Las mujeres no son la misma mujer, no tenemos ninguna razón para deducir, porque sí se nos dice en el Evangelio de Juan que la mujer que va a ungir a Jesús en este evento es María, la hermana de Marta y Lázaro, aquel que Jesús había resucitado de los muertos, mientras que la porción del Evangelio de Lucas se dice que había sido una mujer, algunos llaman una mujer que tenía un estilo de vida diferente. Así que no tenemos ninguna razón para llegar a la conclusión de que la María que se afirma con toda claridad con nombre en el Evangelio de Juan con relación a esta porción de la Escritura sea la misma mujer que tenía una reputación no buena o dudosa frente al pueblo. No creemos que es la misma, pero esto ha llevado a algunos a especular de que, bueno, es un mismo evento y que se trata del mismo Simón, solo que ese Simón en un momento había sido leproso y bueno, ya Jesús, habiéndolo sanado, está en agradecimiento. Y no creemos que sea correcto, creemos que la posición correcta es ver que hay 2 porciones, 2 eventos separados. Un evento que va a suceder en casa de un hombre llamado Simón el fariseo y el evento que ocurre en casa de este Simón el leproso. Habiendo dicho eso, para que sepa que hay unos criterios en el cual no hay un consenso, pero que sepa por qué, vamos entonces a entrar en esta porción. Esta porción que acabamos de leer, estoy convencido que debe verse a la luz nuevamente del contexto general, especialmente del bosquejo que se desarrolla en este capítulo 26. ¿Por qué digo ello? Porque hay personas que cuando predican de esta porción de la Escritura, por lo general no hacen lo que yo hice el domingo pasado, no toman solo la primera perícopa, entiéndase ese primer encabezado, el complot para prender a Jesús,
yo prediqué el domingo pasado de Mateo 26, versículo 1 al 5. Hay quienes toman esta porción directamente desde el capítulo 26 del versículo 1 y lo llevan hasta el 13. Y la razón por la que aunque tenga dos encabezados lo toman como un solo relato es porque claramente ven que se está haciendo una comparación y aprovechan para ver la comparación en términos de que mientras el liderato religioso se apresta a confabular para llevar a cabo una sentencia de muerte bajo engaño a Jesucristo, por otro lado, tienes la comparación del acto posiblemente de gratitud que se lleva a cabo en la casa de Simón el leproso, en el cual también participarían la familia de María, Marta y de Lázaro, que al menos tenemos constancia de ellos. Pero creo que tampoco le haríamos honor solo si paráramos en el versículo 13. Y la razón la digo porque realmente en la trama, si seguimos, luego vamos a ver entonces la traición de Judas. Y estamos viendo un sinnúmero de personas que actúan en esos últimos momentos, o esos últimos, podríamos decir, días ya, de lo que va a llevar a cabo al arresto, la muerte y posteriormente la resurrección de Jesucristo. Cuando yo miré este capítulo 26, lo vi de la siguiente manera y les voy a presentar el bosquejo que vi y de ahí voy a tomar lo importante para lo que voy a estar compartiendo hoy. Yo veo que todo tiene que ver con el Cordero, tiene que ver con la Pascua, es central, es medular la Pascua. Jesús ya le ha dicho a sus discípulos con toda claridad que era necesario que Él fuese a Jerusalén, que Él fuese arrestado, que Él muriese y resucitase al tercer día. Los judíos tenían diferentes actividades o fiestas, pero Jesús no podía morir en cualquier fiesta. Era necesario, iba a suceder dentro del decreto de Dios, que Jesús debía morir en la fiesta llamada la Pascua, y ya explicamos el domingo pasado por qué. Porque esa actividad o esa fiesta de la Pascua realmente tipificaba la obra de Cristo. Y aún vimos el domingo pasado cómo el liderato, aunque tramó cómo llevar a cabo el proceso del arresto, la detención, en vía de hallarlo definitivamente culpable y matarlo, como Jesús había dicho. No obstante, vimos que ellos no querían hacerlo dentro del periodo de la actividad porque había muchas personas y no querían que hubiese alboroto. Así que ellos estaban esperando, aunque se habían reunido, esperar un cierto tiempo para entonces llevar a cabo aquel acto. Sin embargo, vimos que todo ocurriría dentro del tiempo determinado por Dios y en el momento exacto en que Jesús iba a morir en la fiesta de la Pascua, allí mismo aconteció. Ahora, creo que también es importante señalar, antes de entrar, y son muchos detalles, pero son importantes todos, que Mateo no está siguiendo un orden cronológico. Y esto es importante cuando uno estudia un pasaje de la Escritura, se lo digo para su estudio personal. Hay un libro que por lo general es importante, si usted no lo tiene, y se llama Una armonía de los evangelios. ¿Qué pretende este libro llamado Una armonía de los evangelios? Es diferente. Tratan de colocar los eventos de la vida, del ministerio de Jesús, tratando de ponerlos en un orden cronológico, porque muchas veces el orden que selecciona el autor es más temático que cronológico. Y en este caso sabemos que Mateo no está siguiendo un orden cronológico. ¿Por qué sabemos que no está siguiendo un orden cronológico? Porque cuando comenzamos la lectura en el capítulo 26, que corresponde aparte a la predicación del domingo pasado, cuando leímos lo concerniente al versículo 2, dice: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua? Dentro de 2 días. Sin embargo, cuando vamos al Evangelio de Juan, lo que allí se habla, cuando Jesús había llegado, cuando se da este evento, observe en Juan capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí en Betania una cena. Así que quiero que usted sepa que aunque estamos viendo esta porción en Mateo como que corresponde al mismo tiempo, parecería que mientras
el Sanedrín o aquel pequeño cuerpo de liderato se están reuniendo para llevar y perpetuar aquella acción sobre Jesús, a la vez se está dando una actividad donde están honrando a Jesús o al menos dándole gracias. No es de esa manera en que ocurre. Ya esta cena que se había dado en casa de Simón el leproso había acontecido. Ya había acontecido. Por lo tanto, esto es importante que lo entendamos porque eso nos ayuda a identificar que Mateo no está siguiendo en el capítulo 26 un orden cronológico de eventos, sino que ha acomodado el material, ha colocado los eventos en un orden que correspondan al propósito que tiene en mente. Y el propósito es mostrar lo referente a Jesús como el Cordero, porque Él es el Cordero de Dios. Lo primero que se aseveró, lo primero que Juan el Bautista, el precursor del ministerio de Jesús, dijimos el domingo pasado, señaló sobre Jesucristo fue: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando yo leí este capítulo 26, que lo dije que lo leí varias veces, esta fue la forma o la manera en que yo bosquejé el capítulo. Usted va a tener posteriormente el bosquejo cuando lo subamos. En Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, que corresponde al domingo pasado, vimos que Jesús es el Cordero menospreciado. En Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, lo que corresponde a la porción de hoy, Jesús es el Cordero ungido. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, Jesús es el Cordero traicionado. En Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29, Jesús es el Cordero ofrecido. En Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35, Jesús es el Cordero abandonado. En Mateo 26, versículos 36 al 46, Jesús es el Cordero entregado. En Mateo 26, versículos 47 al 56, Jesús es el Cordero arrestado. En Mateo 26, del 57 al 68, Jesús es el Cordero juzgado. En Mateo 26, versículos 69 al 75, la última porción de ese capítulo, Jesús es el Cordero negado por Pedro. Así que vemos cómo se va a mover Mateo para mostrarnos lo referente al ministerio de Jesús y lo que va a pasar con relación a su muerte, donde todo lo que acontece enmarca que Él es el siervo sufriente, que Él era aquel Cordero inmolado que cargaría el pecado de su pueblo. Básicamente un resumen mucho más detallado en los eventos de lo que Isaías en el capítulo 53, 700 años antes de Jesucristo, había anunciado con relación a la muerte de Jesucristo. Así que de esa forma y manera vamos entonces a estar analizando Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13. Ya sabemos en el versículo 6 que Jesús está en Betania y particularmente está en casa de Simón el leproso. Lo sabemos por el versículo 6, pero también lo sabemos porque Marcos capítulo 14, versículo 3 también afirma que fue en casa de Simón el leproso. Y ya sabemos por el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, que esta actividad se dio 6 días antes de la Pascua. ¿Qué sucedió en esta actividad? En esta actividad se nos dice en el versículo 7 que vino a él una mujer. Aunque Mateo no define, no dice quién es esta mujer, Juan capítulo 12, versículo 3 sí dice. Dice que era María, la hermana de Lázaro. Así que es una de las hermanas de Lázaro la que vaya a llevar a cabo este ungimiento. ¿Dónde está? Juan capítulo 12, versículo 3. ¿Qué trae esta mujer en esta actividad o en este momento especial? Dice que trae con ella un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Este vaso de alabastro, vamos a ver que en el Evangelio de Juan, especialmente en el versículo 5, se nos va a decir que tenía un costo aproximado que se lo dio Judas Iscariote de 300 denarios. Para que usted entienda el costo de este frasco con este ungüento, este perfume, y tenga una base para compararlo en la propia Escritura, entiéndase que en ese propio Evangelio de Juan, estamos ubicados en Juan 12:5. Se dice que ese frasco podría ser vendido en 300 denarios.
Pero en ese mismo evangelio, cuando sucede el milagro o el evento donde Jesús le pide a sus discípulos que alimenten la multitud, me refiero al capítulo 6, o sea, 6 capítulos antes, los discípulos le van a decir a Jesús que para poder alimentar a aquella multitud de personas, que habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se requeriría no menos de 200 denarios. O sea, observe que 200 denarios de pan fue la cantidad aproximada que se requeriría para darle de comer a aquella multitud en el capítulo 6. Sin embargo, este frasco de alabastro que María va a derramar sobre el cuerpo de Jesús y que según el Evangelio de Juan posteriormente también enjuaga sus pies o lleva a cabo un proceso completo, costaría 300 denarios o podría ser vendido en 300 denarios, lo que nos dice el alto costo, porque dice que era de alto costo. Para que tenga cómo comparar todavía más, no solamente entre esos dos eventos bíblicos, entiende usted que un soldado romano, su salario diario era un denario. Por lo tanto, hablar de 300 denarios, estábamos hablando de un perfume que era el equivalente a casi un año completo de trabajo. Imagínense el costo de este perfume que María va a derramar sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? María lleva a cabo este ungimiento, esta expresión que no tenemos ninguna otra. Pienso que la consideración debe ser con el cuadro que presentan las Escrituras de agradecimiento, como posiblemente Simón el leproso puso su casa por agradecimiento. La Escritura no recoge y no nos da detalles de quién es este leproso, Simón llamado el leproso. O sea, no hay un evento donde la Escritura diga en qué momento Dios lo había sanado. Básicamente, casi todos los teólogos infieren que si se le llamó Simón el leproso, era porque en un momento, eso no era un nombre que se le ponía a una persona, sino el nombre que había adquirido en su momento dado por causa de la enfermedad, para distinguirlo. Pero se le continuó llamando como Simón el leproso para enmarcar a aquel hombre que una vez estuvo totalmente apartado de su familia, de todo, y cómo fue sanado. Y de ahí se tiende a pensar que pues había sido sanado por Jesucristo. Así que tenemos tanto por un lado, si esa suposición fuera real, entonces tenemos por un lado el agradecimiento de este hombre poniendo su casa por lo que Cristo ha hecho en su vida, y como en esa actividad también participa otra familia que tenía muchas razones para estar contentos y agradecidos, no solamente porque era una familia de la cual contaba Jesús, tenía confianza, pasaba tiempo con ellos, era un lugar de total reposo para Jesús, sino también porque esta familia habían perdido en un momento dado, Lázaro había muerto y Jesús le había resucitado. En ambos casos, en un sentido, un leproso era un hombre ya que lo que le faltaba era sus días de muerte, se aislaba, era un hombre que para los efectos de la ley estaba muerto, nadie lo podía tocar ni estar cerca de él sin contaminarse. Y en un sentido también estuvo en ese punto Lázaro. Ambos hombres, posiblemente sabemos de seguro que Lázaro habían recibido la gracia y el favor de Dios. Y es muy razonable pensar que se está llevando a cabo esta cena en honor a Jesús, con personas que están muy agradecidas, tienen muchas razones para agradecer lo que Jesús ha hecho. Nuevamente, entonces, lo que es importante es ver que Mateo entonces lo está colocando, este evento que sucede unos días antes de la confabulación del liderato, y lo coloca en una narración donde se puede ver que en medio del liderato confabulando para matar a Jesús y lamentablemente posteriormente uno de sus discípulos traicionándole y negándole sin razón alguna, hay un evento donde Jesús es honrado, donde es reconocido y donde alguien provee, da para él lo mejor posiblemente que tenía en su momento. Posiblemente para María lo de mayor valor que podía aportar, que ella podía dar, que en servicio, en gratitud, fue aquel frasco, y claramente era algo que ya hemos visto, hemos expuesto que sería algo costoso. Ya no dio cualquier cosa, dio para Jesús lo mejor. Sin embargo, no siempre el que usted haga o usted entienda que está haciendo lo mejor
significa que así lo van a entender otras personas. Ellos lo vieron básicamente, según el Evangelio de Juan, fue Judas Iscariotes quien inicia, del versículo 4 al 6, Juan 12, 4 al 6, diciendo que aquello era un desperdicio. Fíjese cómo un mismo acto, un mismo evento, en un mismo punto, puede ser juzgado de maneras tan diametralmente opuestas. Los seres humanos somos muy dados a emitir juicios, pero tenemos que tener mucho cuidado sobre qué base llevamos a cabo nuestros juicios. Así que sabemos, si fuéramos a Juan capítulo 12, que Judas Iscariotes es el que inicia con este reclamo de que ha habido un desperdicio. Mateo no lo señala, Marcos no lo señala, pero Juan establece que la razón por la que Judas Iscariotes hace la aseveración que hace y que va a hallar cabida en el corazón de algunos, porque Marcos no dice todo. Marcos dice que algunos sí también llegaron a pensar que se había desperdiciado algo que realmente podía haber sido vendido por buena cantidad de dinero y con ello poder ayudar a otras personas. Pero es importante destacar que el Evangelio de Juan nos dice que Judas lo dijo no porque le importaran los pobres. No había ninguna empatía hacia el sufrido. No era que Judas Iscariote su misión era social y aquellos eran fondos que se le podían transferir a su departamento para ayuda social, sino Juan nos dice que claramente era una excusa porque Judas Iscariote robaba, tomaba dinero del ministerio de Jesús. Entiéndase que la Escritura dice que habían personas, la Biblia habla de mujeres que daban dinero para sostener el ministerio. Así que habían personas que habían colocado, habían dado dinero, y Judas vendría a ser en un sentido el tesorero. Sin embargo, este tesorero nadie sabía que robaba. Y sabemos que nadie sabía que robaba ni que iba a traicionar a Jesús, porque posteriormente veremos cuando lleguemos a la institución de la Cena del Señor, que Jesús básicamente y directamente en la cena va a señalar quién es el que lo va a entregar, y los discípulos no pudieron entender y ver en aquel momento que claramente era Judas. Así que eso debería llamar nuestra atención y entender que no todo aquel que está haciendo algo indebido lo hace de una manera que públicamente puede ser señalado o visto por otros. Hay personas que pueden presentar cierto aspecto de moralidad, de cristianismo, pero son como Jesús claramente destacó de los fariseos o los escribas, son sepulcros blanqueados, con una apariencia de santidad ante los demás, con una apariencia de piedad ante muchos, pero Jesús realmente o Dios conoce quiénes son. Así que Mateo nos dice que se enojaron. Ya sabemos que no fueron todos y que ese enojo empieza por una declaración de Judas Iscariote. ¿Para qué este desperdicio? Sin embargo, el versículo 9 nos dice la razón del disgusto. Ya lo hemos visto, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y Jesús va a salir en el versículo 10 en defensa de esta mujer. Dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Jesús les va a hacer la pregunta a sus discípulos. ¿De qué razón tenían ellos? ¿Qué argumento tenían ellos? ¿Por qué se habían expresado, pensaban lo que estaban pensando sobre esa mujer? Lo que nos lleva también a nosotros a pensar, porque a veces pensamos sobre otras personas o sobre ciertos eventos de X o Y manera. ¿Cuáles son nuestras razones para pensar de una manera o pensar de la otra? ¿Por qué pensáis? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. O sea, observe que mientras Jesús cataloga el evento como una buena obra,
sus propios discípulos. No es el liderato que lo quiera arrestar. Sus propios discípulos entienden que aquella obra no era correcta. En un sentido, hay un cierto señalamiento sobre la persona de Jesús. Le caería alguna responsabilidad. No porque él propició el momento. La Biblia en ningún momento dice que él propició o él buscó que esta mujer hiciese ese evento sobre él, sino porque claramente no mostró ningún sentido de indignación, sino complacencia en lo que aquella mujer estaba llevando a cabo, lo que turbó a sus discípulos, que a todas luces creen que era un desperdicio y que Jesús debió haber entendido que era un desperdicio, y quien posiblemente debió haber dicho, hizo facto, no, esto si lo vas a dar, dánoslo, pero nosotros lo vamos a vender porque esto lo podemos utilizar para ayudar a otras. Jesús no lo hizo, sino que dejó y permitió que aquella mujer llevase a cabo el proceso de adoración, ofreciendo lo mejor que tenía en aquel momento dado, aquel perfume. Y la Escritura, imagino, aquella casa se llenó de aquel olor fragante. Y Jesús va a decir algo que ha sido muy mal interpretado. Aquí me voy a detener, estoy en el versículo 11 ya. Jesús va a hacer esta defensa, o va a traer el siguiente argumento a la consideración de sus discípulos, y va a decir lo siguiente: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este pasaje ha dado luz y paso a especulaciones, y hoy en día es uno de esos pasajes favoritos para aquellos que quieren convertir el cristianismo en un, no sé, en algún tipo de comunismo o algún tipo de movimiento social, donde aparentemente es la prioridad de la iglesia y la iglesia no lo sabía, y apenas 2000 años después se está dando cuenta que esta debió ser la base del ministerio de la iglesia no lo ha llevado a cabo. Y entonces utilizan, este es uno de los pasajes para decir, donde claramente la iglesia debe cuidar los fondos que tiene y administrarlos de tal manera que pueda suplir las necesidades de aquellos que están carentes de lo que sea. Deben ponerle el pasaje en el contexto, porque es que se dicen tantas cosas y se dicen tantas cosas incorrectas. Antes de llegar a cualquier conclusión sobre cualquier pasaje de estudio, necesitamos ver de dónde sale esa expresión de Jesús. ¿Dónde está la base antiguo testamentaria? ¿Dónde está el pasaje de donde se desprende dicha enseñanza? Posteriormente, yo le voy a solicitar que usted vaya, no tiene que hacerlo ahora, y vea lo referente a la ley. Hay una parte específica, hay un versículo, de hecho su Biblia tiene que tener posiblemente una nota, aunque no sea de estudio, y usted podrá ver que el capítulo 26, versículo 11, debe tener una referencia a Deuteronomios capítulo 15, versículo 11. Porque ese versículo específico, Deuteronomios capítulo 15, versículo 11, es el pasaje del cual se toma la primera parte del pasaje, exactamente lo que Jesús está diciendo. Ahora, uno nunca toma una parte de una porción de la Escritura o un solo pasaje de la Escritura fuera del contexto, del propósito, del tema, de lo que se viene, de lo que se está comunicando, para decir lo que uno le parece, lo que uno cree sobre el pasaje. Eso no es correcto. Uno debe interpretar, debe buscar el significado del pasaje que se está considerando dentro del contexto del cual se viene hablando. Les digo eso porque cuando vemos el contexto de Deuteronomios capítulo 15, iniciando en el versículo 1, el contexto tiene que ver con ese año de la remisión. Ese era el año en el que todas las deudas, Dios le había dado una ley a Israel. Déjenme poner un poco el contexto para que usted lo entienda. Dios le había ordenado a su pueblo que por si de alguna razón uno de sus hermanos quedaba en deuda con otro hermano, hubo incumplimiento de un negocio, pasó cualquier situación, alguien le tomó a usted prestado, usted le dio un dinero
y esa persona, por la razón que sea, no le pudo pagar, la ley establecía que a los 7 años posterior de esa deuda, cada 7 años esas deudas debían ser perdonadas. Dios lo había hecho de esa manera porque aunque no necesariamente en ese periodo de tiempo todas las deudas iban a ser canceladas, o sea, esa persona que le debía iba a poder lograr pagarle la cantidad de dinero que le debía. Era una ley que estaba hecha para actuar en obediencia y en favor de aquel hermano que estaba en una situación de necesidad y donde Dios esperaba que aquel hermano que tenía mayores recursos tuviera misericordia de ese otro familiar, de ese otro hermano, de esa tribu, y lo ayudase. Dentro de ese periodo de tiempo, esa persona, ya hemos hablado en otras ocasiones, podía trabajar para esta otra persona a la que le debía, pero no importa, cuando llegase ese 7º año, era el día de la remisión y la deuda tenía que quedar salda. Véalo para los efectos en nuestro tiempo, y desconozco bien cómo sea la ley aquí en Estados Unidos, esa ley específica, pero la ley, por ejemplo, cuando usted se va a ley de quiebra, donde dependiendo de la ley de quiebra, el capítulo en el que usted se va, unos son unos años, y unos llevan unos años menos, otros años más, y usted pierde esa capacidad de, como usted no va a poder pagar, pues tiene un gravamen en su estado de crédito de que usted incumplió en esos pagos. Pero posteriormente a que usted sale de esa penalidad, de esos años que sea, eso se borra de su estado de crédito y para los efectos usted empieza nuevo. Algo así había, una ley así había dentro del pueblo. El problema existe, y ahora viene la parte importante, que cuando se estaba llegando al año de la remisión, el año en que toda deuda debía ser condonada, muchas personas que tenían dinero no querían prestarle a aquellos que podían venir en necesidad. ¿Por qué? Porque decían, si yo te presto esta cantidad de dinero y este año se condenan las deudas, tú no me vas a poder pagar. Por lo tanto, ya que esa persona no iba a poder pagarte la deuda, la determinación que tomaba el que podía ayudar a su hermano era no prestarle. Porque básicamente prestarle iba a equivaler a que cuando se cerrara ese año, que se debían perdonar todas las deudas, esa persona, el dinero que le tomó a usted o lo que haya sido, no lo iba a poder ¿qué? Pagar. Mira el contexto, quiero leerlo, por lo menos los versículos 9 al 11, Deuteronomio 15, 9 al 11, para que usted lea esta porción dentro de su contexto. Dice, Deuteronomio 15, 9 al 11. Mira lo que Dios le va a decir al pueblo. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º. Mire lo que le expliqué y mire la lectura. Cerca está el año 7º, el de la remisión. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y te contará por pecado. ¿Por qué? Porque la ley establecía que si uno estaba en las condiciones de poder ayudar a alguien en necesidad, y especialmente cuando era parte de la propia tribu de uno, un familiar, el familiar que estaba en una mejor posición estaba llamado, según la ley, dentro de sus posibilidades, a buscar ayudar a ese hermano. Pero cuando se acercaba el año de la remisión, muchos no querían prestar, ya no querían ayudar, porque sabían que esa deuda no iba a ser ¿qué? Pagada, por lo que cerraban su corazón. Y Dios le dice, cuídense de que esa persona no vaya ante mí diciendo que ustedes pudieron ayudarle y se negaron a ayudarle. Y dice, mira el versículo 10, sin falta le darás y no serás, mira lo que dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des,
porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dios le había dicho, le había prometido a su pueblo que le obedecieran a pesar de que aparentemente, económicamente, racionalmente, como usted quiera verlo, esa persona no lo iba a poder compensar. Pero Dios decía, préstale y ayúdale. Yo me voy a encargar de prosperarte. No importa si Él no pueda compensarte, el hecho de que tú actúes dentro de mi voluntad va a ser para tu beneficio en todos tus hechos. O sea, hay claramente una intervención divina, hay una promesa de Dios por actuar de acuerdo a lo que Dios dice, aun cuando ello humanamente parezca ser contradictorio a nuestros intereses particulares, especialmente monetarios. Y ahí es que entra y dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por esto yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Déjeme decir algo más porque el contexto lo hace todo en una interpretación. Ya sabemos el pasaje de dónde viene. Proviene de Deuteronomios capítulo 15. Y es una porción de la Escritura donde Dios había mandado a que el pueblo se apoyaran unos a los otros, que se ayudaran. Esa ayuda era una ayuda particularmente, y esto es algo que tampoco se expresa, a la tribu o a la familia en la que usted vivía. ¿Por qué? Porque las leyes como Dios las establece cuando el pueblo entra a la tierra prometida, la tierra queda dividida en ciertas porciones. Y Dios había determinado que las relaciones entre una tribu, la que fuese, se diesen entre ellos por si había alguna deuda o algo. Esa porción o ese territorio de tierra que fue incautado por una deuda no llegase posteriormente a ser parte ¿de qué? De otra tribu. Lo que iba a significar que en el proceso del tiempo unos se iban ¿a qué? A enriquecer sobre el mal o lo que fuese, o las malas acciones o lo que fuese de otros, y otros vendrían a quedarse ¿qué? En una situación precaria. Así que esas situaciones de préstamo se daban dentro de la propia familia para que al final la deuda fuera condonada, fuera perdonada, y esa tierra o esas pertenencias siguiesen siendo parte de esa tribu dentro de Israel. ¿Estamos claros? ¿Por qué este contexto es importante? Porque el pasaje no está diciéndole a los israelitas que ellos tenían que ser un banco, que sean que ser prestamistas a todas las personas necesitadas en Canaán. El pasaje no dice que ellos eran responsables de todos los pobres en el mundo. El pasaje se da dentro del contexto de la equidad y del amor fraternal que debía existir entre las familias. Y uno esperaría eso de la familia. Pero ese es el contexto. Ese es el mismo contexto que posteriormente Pablo va a usar en Primera de Timoteo cuando va a decir que aquellos que no trabajan o aquellos que no aportan a la familia, Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8, quien no provee para los suyos ha negado ¿qué? La fe. La base era antiguo testamentaria, pero eso bajo ninguna circunstancia debe ser interpretado como que era responsabilidad del que había prosperado y había obedecido a Dios tener que estar cubriendo los pecados y las malas decisiones de otros hermanos, porque de eso no se trataba. Digo eso porque no negamos que la Escritura presente que tenemos una responsabilidad hacia nuestros hermanos. Santiago dice que si algún hermano se te acerca y tiene una necesidad, dice no solamente ores por él y sabiendo que tú podrías ayudar, y te quedes solo con una oración y no eches tu mano al bolsillo y saques tu cartera o tu wallet, lo que sea,
le diga, hermano, no es mucho lo que te puedo dar, lo que sea, pero esto te da lo que sea, vamos a ver cómo te podemos ayudar. La Biblia no se niega a eso y no estamos negando que dentro de la familia de la fe, particularmente como la Escritura enseña, debemos apoyarnos. Eso no significa que una persona que está continuamente malversando sus fondos o viviendo de una manera incorrecta, aquellos que viven de una manera recta ante Dios tengan la responsabilidad de estar pagando las cuentas de aquellos que son irresponsables y viven de una manera pecaminosa. Porque según uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Si una persona tiene dinero para pagarla en juegos, en gambling, lo que sea, no puede venir a la iglesia luego para que le paguen el celular. Así es. Hay que ser claros y honestos. Hay situaciones y hay situaciones. Y puede haber una situación de una familia particular, un hombre particular, que esté en una necesidad porque tomó una mala decisión. Pero esa ayuda sobre esa persona debe ser una ayuda no meramente de dinero, de hablar con la persona y entrar realmente en un entendimiento, porque muchas personas que están en situaciones de escasez no necesariamente están allí por falta de dinero, sino porque no manejan bien su vida. Así que el dinero no es la solución al problema del hombre. Cristo no vino. En esta porción claramente vemos que Él no vino a cambiar el estatus social. Los pobres siempre los tendréis. El Evangelio no vino a establecer un cambio o una estructura en este momento social. Nos debe doler que hay personas que no tienen recursos. Seguro que sí. Si estuviéramos nosotros en la misma situación, quisiéramos que otros también piensen en nosotros. Y debemos, en la medida que podemos, ser agradecidos a Dios. Pablo también enseña. Dile a los ricos de este siglo, le dijo Dios a Pablo, que aprendan a ser generosos. Pero según uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Vemos a Pablo y a algunos de los discípulos llevando ofrendas. Porque iglesias, cuando hubo la persecución, muchos de ellos se vieron en necesidad de salir. Se dio la diáspora. No había tiempo de vender y ver cómo vendo. Tenías que abandonar, irte, lo perdías todo. Tomabas las pocas pertenencias que pudiesen llevarte y te ibas. Algunas personas convertirse al cristianismo eran abandonados completamente por la familia. Miren en el ciego de nacimiento, en el capítulo 9. Los padres saben que la situación del hijo podría mancharlos o afectarles. Por eso Dios es mayor, atiéndanse con él, hablen con él. Lo que tengan que hablar, él es adulto, reclámenle a él. Porque sabían que el liderato ya había anticipado que todo aquel que hubiese ayudado o estuviese de acuerdo con lo que había sucedido con aquel hombre, sería expulsado de la sinagoga, y lo que ello implicaba en el tiempo de Cristo. Así que cuando aquellos primeros hermanos abrazaban la fe, y por causa de la fe sus familias ya no los amaban, le decían, te tienes que ir, no te queremos, has traicionado nuestra fe. La iglesia debía recibirlos y procurar ayudarles. Seguro que sí. Pero una cosa es ayudar a alguien en un momento dado y otra cosa es establecer la iglesia, como el hecho del gobierno, como un welfare. Como si nosotros estuviéramos aquí para sostener a personas. La Biblia es clara, el que no trabaje, que no coma. La Biblia en ninguna manera apoya el ocio, todo lo contrario, dice que el que duerme no va a prosperar. La Biblia fomenta el trabajo, el ser honrados, el dar lo mejor de nosotros. Así que nuevamente, por un lado decimos una cosa, pero tenemos que decir la otra, para que nadie vaya a malinterpretar y luego usar el pasaje con el entendimiento de Judas Iscariotes, que realmente no le importaban los pobres, para luego decir, bueno, es que no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como iglesia. Nuestra responsabilidad como iglesia dentro del propio pasaje era la predicación del Evangelio al mundo. Así que este pasaje no permitamos que se utilice como una manipulación para que la iglesia de hoy pierda realmente el enfoque del Evangelio, que es la proclamación del mensaje de Jesucristo.
y atender el verdadero problema de nuestra humanidad. El problema de nuestra humanidad no es económico. Está en el corazón. Mire, usted lo puede ver. Yo sé que no reflejan a todo el mundo, pero mírenlo en la vida de aquellos que venían de la pobreza y que de la noche a la mañana se convirtieron en un buen boxeador, en un buen jugador de baloncesto, de béisbol, lo que sea. Y se hicieron millonarios, como la gente suele decir, de la noche a la mañana. El dinero al final, que parece favorecerlos en un principio, a muchos de ellos termina destruyéndolos y sumiéndolos en una depresión, que algunos de ellos han terminado en la calle peor que como empezaron. Porque el dinero se necesita, seguro que sí. Pero el dinero no es el problema, no es la solución al problema del hombre. El problema del hombre yace en el corazón. Es su naturaleza pecaminosa. Y es aquí que cobra sentido el pasaje. Porque Jesús vino a dar algo mucho más grande que lo que hizo la mujer. Podríamos quedarnos y exaltar a la mujer. Y de hecho el pasaje dice que lo que la mujer hizo sería conocido. Pero cuando hacemos una tabla y comparamos lo que la mujer hizo con lo que Jesús estaba haciendo, lo que iba a hacer, lo que la mujer hizo no iguala, no compara con la obra de Cristo. Ella podría darse en agradecimiento a alguien que le hizo un favor. Cristo se entregaría por los pecadores. El frasco de alabastro tal vez pudo haber costado 300 denarios. Primera de Pedro capítulo 1 dice que Cristo nos compró no con oro ni plata, sino con su sangre preciosa como de un cordero, inmolado ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La obra de Cristo es superior en todo. Podría parecer que esta mujer realmente preparaba a Jesús. No es que lo prepara porque él no sabe. Jesús ya ha dicho que va a morir. Pero lo prepara en el sentido, lo que Jesús está diciendo, lo que ella ha hecho. Muestra lo que les he dicho. Voy a morir. Y de hecho esta mujer lleva a cabo algo que realmente no dio tiempo para hacer. En el judaísmo el cuerpo es importante. Porque se piensa por la escritura que hay resurrección del cuerpo. Por lo tanto, la vida de un ser humano hasta su último momento, hasta el lugar de descanso, se trata el cuerpo con respeto. No porque la persona esté ahí, sino porque la salvación en el cristianismo incluye el cuerpo y no porque Dios necesita ese cuerpo para resucitar a la persona, sino porque ese fue el lugar que Dios proveyó para X o Y vida. Y ellos le daban su servicio fúnebre a las personas. Pero la manera en que se iba a llevar a cabo la trama de Jesucristo no iba a dar paso ni tiempo para que él recibiera lo que era normalmente hecho sobre un familiar que se amaba, y cuánto más sobre Jesucristo. Entiéndase usted que cuando Jesús muere, ya va a caer la tarde, el tiempo, y va José de Arimatea y piden el cuerpo de Jesucristo. Y es tan poco lo que pueden hacer, que esa es la razón real por la cual las mujeres vienen a completar el proceso que no se pudo por razón de que después de aquel viernes en la tarde venía el día de reposo y no podían trabajar. Realmente no había tiempo para presentar el honor y llevar a cabo aquel proceso que ellos llevaban a cabo de ungir el cuerpo y prepararlo para la sepultura. Pero Jesús le está diciendo a aquella mujer, se adelantó y ya lo hizo. Lo que posteriormente se hace con el cuerpo, cuando la persona ha fallecido, antes de llevarlo al último lugar de descanso, la tumba, lo que sea, esta mujer ya ha ungido mi cuerpo para lo que yo vine a hacer. Entonces Jesús está nuevamente testificando
de la importancia y de la necesidad de que Él muera. Y vamos a ver posteriormente cuando avancemos, especialmente cuando veamos el significado del memorial. Porque Jesús va a terminar diciendo que lo que la mujer había hecho no quedaría en el olvido. Sería compartido en algún momento por aquellos que compartirían el Evangelio al mundo, como memoria. Pero cuando usted ve cuál es el significado de la memoria, no del ungimiento de la mujer, la memoria de que Jesús se haya entregado por pecadores. No me adelanto porque lo vamos a ver cuando lleguemos a la cena del Señor. Porque entonces dice, haced esto en memoria de mí. Y se exalta no la obra de una mujer, sino la obra de Cristo. No obstante, dentro de esa obra de Cristo, que únicamente Él podía hacer, termino como Salvador. Nosotros, como piedras vivas, habiendo sido llamados, si lo hemos sido por su gracia, tenemos un rol y una parte que cumplir. Y debemos, como esta mujer, en un sentido, emular. Y si vamos a dar a la obra, si de verdad Cristo es importante en nuestra vida, debe poder evidenciarse que lo es. Y te pregunto, y me pregunto, lo que aquella mujer hizo en aquel momento dado, fue visto por Jesús como un acto, una obra buena para Él. Aunque la salvación no se basa en nuestras obras, sino en la obra única y gloriosa de Jesucristo, no es menos cierto que la obra en general del Evangelio y la comunicación de ese Evangelio al mundo conlleva el esfuerzo de muchos, de recursos. Y mi pregunta es, ¿qué estamos dando? ¿Nos cuesta? ¿O solo andamos detrás de un evangelio que hoy se nos predica por los beneficios que podemos obtener? ¿Sabe que gran parte de las personas que se reúnen un domingo como hoy en las iglesias se reúnen realmente buscando algún beneficio? Y cuando me refiero a algún beneficio es estar bien con Dios, es tener salud, es que Dios los prospere en el trabajo. Pero no se evidencia en su vida como discípulos la entrega en aquello que ofrecen y que dan a Dios como muestra de su gratitud. Ojalá que nuestra gratitud a Dios y nuestro amor a Dios puedan ser tan evidentes como el amor de María en aquel momento dado. Porque hay muchas expresiones de amor que carecen de hechos. El amor en la Escritura siempre va a ser colocado en un acto concreto, para no dejarlo en algo místico. Se debe evidenciar. Nuestro amor a Dios, mírelo en este pasaje, y nuestro amor al prójimo. Ambos elementos están envueltos en el pasaje de estudio. Nuestro amor a Dios debe ser completo con todo lo que tenemos. Pero también debemos poder ayudar en las áreas en las que tengamos la capacidad y la oportunidad a aquellos, y mayormente, como dice la Escritura, a los de la familia de la fe, cuando tengamos la oportunidad. El amor a Dios y el amor al prójimo terminan siendo siempre la base básica de ser cristiano. Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta oportunidad, en este espacio que nos has brindado, por haber podido expresar y compartir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder considerar la misma, a ver el significado y las diferentes aplicaciones que puedan tener a nuestra vida personal.
Ayúdanos, Señor, a que de la misma manera el testimonio de Jesús, su entereza, su firmeza, su amor en darse por muchos, así como el acto de aquella mujer en agradecimiento por lo que Cristo había hecho en su vida, nos lleven a preguntarnos, a cuestionarnos, a reflexionar en qué estamos nosotros entregando o dando. Y si eso que estamos entregando o dando es realmente algo que nos ha costado, o solamente damos obras, pero esperamos todo. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos como tus hijos a reflexionar en tu bendita palabra. Prepáranos ahora para la cena del Señor y la comunicación nuevamente a través de los elementos y del acto de la obra de Cristo. Pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén y amén.